Entonces, hablaríamos de lo que son las subrutinas y los módulos. Entonces, lo primero es que quiero hacer como un panorama de por qué es que estamos programar de esa manera. Es decir, utilizando subrutinas y o módulos. Entonces, lo primero es por lo cual nace esto es requerimos reutilizar código para poder hacer los programas de una manera más rápida y también para poderles dar mantenimiento. Por decir mantenimiento, nos referimos a que una vez que los vamos a probar, que ya sabes que jala y que hace todo lo que debe de hacer, en algún momento los quieres usar para lo mismo, pero en otro código, y entonces se necesita actualizar a lo mejor la forma en la que estabas haciéndolo, que usabas el acumulador y ahora quieres utilizar una memoria, o estabas utilizando el apuntador y ahora lo quieres hacer en otro modo de direccionamiento. Es decir, de alguna manera necesitamos que haga lo mismo, pero de una forma o más rápida, o de que ocupe menos espacio, o que no use la misma cantidad de memoria que estábamos usando en el pasado. Entonces, a esto es a lo que le llamamos dar mantenimiento. Entonces, para eso existen dos estrategias. Normalmente a la hora de hacer programación, que normalmente esto está basado en programación estructurada. En la programación estructurada, lo que se pide entonces es que siempre tengamos como un programa principal, algo en lo que siempre vamos a hacer el manejo de la información y todas las acciones, todo lo que queramos hacer extra, lo tendríamos que manejar en pequeños programas. O sea, sé que lo que se busca es que si tenemos un gran problema que resolver, lo hagamos en pequeños cachitos. De esa manera podríamos no necesitar el estar, déjeme ver que llegó alguien. Ande. Es como cuando hacíamos objetos en C++ y todo eso para... Simón. Ok. Simón, la idea es la misma, nada más que aquí el problema está en que pues en C ya estaba, o en C++ ya estaba pensado todo para poder manejar módulos o subrutinas, y en este caso no tenemos nada creado tal cual como para poder hacer los módulos o las subrutinas. Las subrutinas sí, los módulos no, y por eso es que quiero explicar qué es una cosa y qué es otra, o qué le llamamos uno y a qué le llamamos otro. Okay. Entonces, en la programación estructurada, normalmente lo que se pide es crear subrutinas o funciones. Las subrutinas o funciones, entonces, son pequeños pedazos de código que ya tienen una cierta función, como lo que tendríamos ahorita de hacer una conversión de hexadecimal a decimal. Ya que hicimos esta conversión, pues podríamos decir, esto lo puedo utilizar como una subrutina. Primero lo probé como un programa separado, grandote, que hice que viera que jalaba y que donde yo decía, en la memoria fulana es donde pongo el dato de entrada y en la memoria sultana es donde tengo el dato de salida. Eso ya fue lo que definí entonces como mi programa principal. Pero ahora imaginen que ese programa principal lo voy a estar utilizando en otro programa que necesita a fuerzas convertir de hexadecimal a decimal, y entonces voy a estarlo llamando muchas veces y no quiero estar reescribiendo otra vez ese código. Me costó a lo mejor mucho trabajo, o para entenderle me costó mucho trabajo, y entonces no quiero volverla a pensar en eso. Simplemente quiero utilizar algo que me convierta de hexadecimal a decimal. Entonces, eso es lo que tiene la subrutina. Para esto, entonces, la subrutina sería como una gran caja negra, donde en esta caja negra, imagínenla entonces así, como un gran cuadrote, y donde este cuadrote ya sabemos que va a tener una función, y donde normalmente tendríamos cosas que van a llegar a la caja. Esas cosas que van a llegar a la caja le vamos a llamar paso de parámetros. Y normalmente, en algunos casos, las subrutinas van a tener una salida. Entonces, tendríamos como que esta caja es una subrutina donde lo que llega aquí es una entrada, esta es otra entrada y tenemos una salida. Pudiera ser que no tenga salida, pudiera ser que no tenga entradas, simplemente que realice las funciones, pero esto sería lo general que pudiéramos ver que tiene una función. Las entradas que ahorita yo estoy definiendo como entradas, entonces le llamamos parámetros de entrada. O paso de parámetros.
Y los que pondríamos acá abajo les llamaríamos parámetros de salida. En C, por ejemplo, normalmente cuando hacemos una función, las funciones en C tienen parámetros de entrada, los que quieras, n parámetros de entrada, pero solamente tienes un parámetro de salida. En el caso de ensamblador, como les digo, no hay nada hecho tal cual para poder definir cómo está hecha la subrutina, y entonces lo único que existe como tal para poder utilizar la subrutina es una instrucción que nos permite crear las subrutinas. Entonces, las instrucciones que existen para en ensamblador o los mnemónicos que existen en ensamblador para poder crear subrutinas son el BCR, que lleva la etiqueta de la subrutina, y el JCR, que también lo que lleva es la etiqueta de la subrutina. ¿Ok? Y tenemos una tercera instrucción que se llama RTS, retorno de subrutina. Entonces, dicho lo anterior, imaginen, la idea es que seguimos teniendo ahora un programa principal, un cuadro grandote acá que hace todo, es el programa principal, y tenemos pequeños programas chiquitos donde estos pequeños programas chiquitos son las subrutinas. Cada subrutina entonces normalmente va a contener, lo primero que va a contener es que siempre va a tener una etiqueta. Y vamos a respetar lo que decíamos con las etiquetas anteriormente. Entonces, siempre tienen una etiqueta. Entonces, cada una de ellas requiere de una etiqueta. Y para terminar las subrutinas, siempre, siempre, siempre van a requerir de un retorno de subrutina. La forma de la lógica en la cual va a trabajar el programa entonces sería la siguiente. Normalmente tendríamos el programa principal y el programa estaría funcionando de esta manera, de arriba hacia abajo todo el tiempo, y en algún momento en la parte de donde esté el programa vamos a tener uso de las instrucciones que hablábamos ahorita anteriormente, que son BCR, por ejemplo, y vamos a llamarle BCR etiqueta, un poquito más para acá, para que crezca y se vea bonito. Y vamos a tener otra llamada exactamente igual de subrutina. Otra vez se va a llamar, ándale, BCR. Qué interesante quedó esto. Aquí es donde digo, ¿por qué no tengo pizarrón? Okay. BCR etiqueta. Ok, luego lo enderezamos. Y entonces, decíamos, el flujo del programa es la siguiente, siempre va a ir de arriba hacia abajo. En el momento en que encuentre al BCR, lo que va a hacer es, se va a venir hacia donde está la etiqueta, va a encontrar la etiqueta y va a empezar a ejecutar el código que teníamos acá. ¿Ok?
termina de ejecutar ese código cuando encuentre el retorno de subrutina. Y como llamada de retorno, lo que va a hacer es regresar una instrucción después de donde estaba el BCR. ¿Me doy a entender? Sí. Sí. Excelente. Ahora, tenemos el otro este otro del BCR etiqueta, que es otro pedazo de llamada. Y entonces, también lo que va a hacer es volver en el momento en que encontremos a la instrucción BCR, va a volver a llamar ahí a la subrutina. Si se dan cuenta, vuelvo al mismo código que teníamos antes. No es como que brinca a otra subrutina diferente, sino que brinca a ella misma. Y otra vez se ejecuta todo por completo, nada más que como el retorno de subrutina está acá, cuando encuentre el RTS de la segunda llamada, entonces se va a regresar aquí. Entonces el flujo del programa es, vengo de arriba hacia abajo, encuentro el BCR, llego, brinco hacia donde está la etiqueta, continúo con todo el programa que hay aquí, encuentro el retorno y me regreso a la instrucción siguiente del BCR. Continúo con el programa principal, vuelvo a encontrar un BCR, vuelvo a brincar a la etiqueta de donde estaba la llamada, llego, encuentro el retorno de subrutina y regreso a la instrucción siguiente. Esta es la lógica con la cual trabajarían los programas ahora basados en subrutinas. ¿Se entiende? No, la verdad es que no entendí. No Sí, mames. sí. Perfecto, vamos viendo a ver cómo te lo explico de otra manera. La parte de las etiquetas, ¿te queda claro? Que tienes acá un pedacito de código donde este pedacito de código le pusiste una etiqueta para decir que hace algo. ¿Esa parte te queda clara? Sí, Nel. más o menos, sí. ¿Más o menos o nada? Bueno, nada. Nada, ok. Entonces, suponte que aquí voy a hacer otro cuadro y entonces aquí digo LDA algo, ADDD algo, CMP algo, brinca algo, etcétera, ¿no? O sea, hay código ahí. Este código es el código de esta etiqueta. Ok. Y este código quiero que se haga 2 veces. La primera vez es cuando mando llamar al BCR aquí. Y la segunda vez es cuando lo mando llamar acá. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Ok. Cuando mando llamar la etiqueta aquí, lo que va a hacer es va a brincar a donde está el LDA y va a empezar a ejecutar todo lo que haya en LDA. LDA, ADD, CMP, el BRA, etcétera, hasta que encuentre un RTS. En el momento en que encuentre el RTS, entonces ahora se va a regresar de aquí, ¡pum!, brinca a donde antes había saltado. Si quieres verlo como que aquí nos guardamos el lugar de donde habíamos saltado para que no se nos vaya a perder y ya después recordamos dónde estaba con el RTS. ¿Cómo ves, Pelayo? ¿Se entendió más? Ok, sí, un poquito más. Seguro. Por favor. Sí. Oiga, profe, una pregunta respecto al RTS. ¿Se Ajá. le debe pasar algún otro argumento o solamente se pone RTS y ya? Solamente se tiene que poner RTS y no necesita ningún argumento porque es una variable, perdón, es una instrucción inherente. ¿Es como el return 0? Return 0. Sí. Ujú. ¿Alguien más estaba preguntando algo acá en el chat? ¿No? En el chat, creo que no. ¿No? Ok. Entonces, ¿queda claro la idea del flujo? Porque lo que vamos a hacer es ahorita cómo escribirlo entonces ahorita cómo escribirlo en ensamblador. No. Muy, muy bien. Sí. Y esas etiquetas BCR son saltos no condicionales, ¿verdad? O sea, base del Es salto correcto. sí o sí. Exacto, exacto. Esos brincos son siempre sí o sí y son relativos. Ah, ok, ok, ok. Entonces, regresamos a las subrutinas y ahora imaginen entonces que tenemos un main, así le voy a poner yo, simplemente para que nos quede claro que siempre vamos a tener una parte principal
Y imaginen que tenemos ahí el LDA, STA, que es el que siempre utilizamos para iniciar el programa. STA, SOPT1. Y luego, después de este STA, SOPT1, imaginen que lo que vamos a hacer es mandar llamar a una subrutina que convierta, además se va a llamar hexadecimal a ASCII. O sea, lo que quiero hacer es un programa chiquito que se le pase un dato que se va a llamar hexadecimal y ese dato me lo va a regresar en ASCII. Entonces, ¿por qué? Porque lo quiero utilizar para alguna otra cosa, que lo voy a poner en algún lado. No sé, ahorita no me interesa. Vamos a decir que lo regresamos va a estar en el acumulador y lo voy a guardar en la memoria 60. Y el dato que voy a poner de entrada, lo voy a poner en la dirección 70 y va a entrar a la subrutina y va a hacer algo. Y hasta aquí terminaría el programa y le pongo fin y acá está el fin. Si me deja, ¿verdad? Fin. Eso, bueno. Creo que ya me entienden la idea, ¿no? Sí. Sale. Y acá abajo empezamos a escribir nuestra subrutina, que va a ser la de hexadecimal a ASCII. Decíamos allá arriba que el dato entra en la memoria, en el acumulador, porque cargamos el acumulador con lo que tenía la 70. Para convertir de hexadecimal a ASCII, pues lo único realmente que se debe de hacer es agarrar el dato y compararlo contra ver si es una letra. Si es una letra, si es letra, o sea, si es igual a A, B, C o D, que es mayor que, mayor o igual que, mayor que A o igual que A. Vamos a usar otra. VHS, ¿no? Ajá, higher sign. ¿No era BGE? También se puede. Lo que pasa es que la diferencia entre los dos es una es para números sin signo y otra es para números con signo. Ah, ok. Pero las dos se pueden utilizar en este caso porque pues estamos pensando en que el dato nada más es 4 unible, no tendríamos parte más significativa, ¿no? Entonces todos son positivos. Entonces vamos a agarrar la letra y a la letra le vamos a sumar un dato que va a ser un 37 en hexadecimal. Y ese dato queda en el acumulador. Y si no fuera, esto sí es letra, ¿estamos de acuerdo? Si es mayor que A o igual a A. Pero si no, es que es un número, ese es del 0 al 9, y entonces lo que vamos a hacer es que le sume un 30. Entonces le ponemos aquí comentarios. Compara si el dato de entrada es una letra o un número en hexadecimal. Brinca si es una letra, si es un número, le ponemos, le sumamos para que se oiga diferente, le sumamos un 30, entonces diríamos que A es igual a A más 30. Y en el otro caso, si es un número, perdón, si es una letra, le sumamos A igual a A más 37. Recordando que estos están en hexa. Y entonces, si es un número, le suma 30 y aquí se va a terminar la subrutina. Le vamos a poner el retorno de subrutina. Y acá, si fuera letra, le vamos a poner otro fin de subrutina. Y este es mi pequeño pedazo de código que le acabo de llamar subrutina, ¿no? O sea, esto estaría como englobado en mi, así, tal cual, ese pedazo, esa es mi subrutina. ¿Se entiende?
Sí. Sí. ¿Ok? Y entonces, esta parte de aquí arriba, le vamos a decir, esta es una llamada de subrutina. Y este es el retorno de subrutina. Como se pueden dar cuenta, y a propósito, por eso quise hacerlo con este, yo puedo tener tantos retornos de subrutina como sean necesarios, o sea, no tienes que tener solamente uno, pero sí tienes que saber que el flujo es correcto. Es decir, yo sé que llega aquí, pregunta aquí, brinca acá, hace esto y ahí termina. Si no quisieras ponerle este retorno, por ejemplo, y nomás quisiéramos quedarnos con uno solo, para que fuera así tal cual como todo mundo se lo imagina, entonces le tendríamos que poner aquí brinca fin RTS y tendríamos que ponerle a este fin RTS. ¿Me doy a entender? Sí. Eso es, sí. Porque a veces la gente piensa que como le pusimos que debe de tener un RTS, nada más siempre debe de haber uno. Pero eso no es cierto. Tú le puedes poner tantos RTS como sean necesarios en el pedazo de código que va a ser tu subrutina, si es que tiene diferentes salidas en diferentes momentos. Esta es una salida, esta es otra salida, en un momento y en otro momento. Profe, Y hey, sí, entonces pudiera ser que de una subrutina nos mande a otra subrutina y ya después regresa. Simón, y para eso Ok. vamos para allá. Pero esta parte quedó clara ya. Sí, ya. Ok. Lo otro que veríamos antes de pasar a eso de una subrutina que llame a otro es, antes de pasar a eso, sería, se dan cuenta que aquí la idea es el acumulador fue el que pasó el parámetro para la subrutina y que él pudiera hacer todo lo que se necesita hacer con ella, y el mismo acumulador es el que recibe el dato de salida. O sea que si me regreso a mi diapositiva de acá, diríamos, el paso de parámetros de entrada fue a través del acumulador y el paso de parámetro de salida también fue el acumulador. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí. No siempre tiene que ser así, puede ser una localidad de memoria, ¿no? Pudimos haber dicho, guarda este dato en la memoria 70 y entonces directamente en la 70 que la lea el hexadecimal a ASCII y ese sea el que se utilice como entrada para la subrutina. Lo que sí es que siempre tenemos que tratar de tener en claro dónde entran los datos y dónde salen los datos. Siempre. ¿Ok? Ujú. Sale. Oye, profe, y entonces el RTS en sí ese está alojado en el registro SP, pero que, o sea, retorna una localidad o que una dirección. Ok, si ya me entendieron la idea de cómo funciona la lógica del programa y ya se entendió esa parte y también ya se entendió perfectamente cómo se podría escribir el programa y entienden cómo va el flujo, creo que podríamos pasar a explicar ahora sí cómo le hace el micro para ejecutar las instrucciones. Ok. Entonces, si me aseguran que esta parte ya quedó clara, ya puedo explicar ahora sí cómo lo hace el micro. Normalmente no explico cómo hace el micro primero porque antes lo hacía y todo el mundo quedaba con los ojos cuadrados y no me entendían ni madres y luego cuando quería hacer esto, menos me entendían. Entonces, por eso ahora quiero asegurarme de que esta parte quede clara y si eso ya quedó claro, creo que funciona mejor para poder explicar lo que sigue es cómo lo hace el micro. Si lo considera pertinente, pues órale. Va, entonces nadie tiene dudas ya de cómo funciona este pedo de que estoy aquí, vengo para acá, regreso para acá. O sea, ese flujo quedó clarísimo. Chido. Consti. Vamos entonces a agarrar este misma. Y ahora vamos Y lo a... voy a repetir. Ya estás pensando en repetir, güey. No manches. Qué triste mi calavera. O sea, uno aquí echándole los kilos y este ya está pensando en irse a repetir. Pues, Qué feo caso. vamos a hacer el esfuerzo, pero pues a ver qué pasa. No, es que sí, no manches, como que ya estamos pensando en repetir, no manches. Feo tu caso. Entonces, vamos a quitar todo esto de aquí.
y vamos a intentar ponerle direcciones al asunto. O sea, imaginen entonces que el BCR se encuentra aquí en la dirección E0, E01, ya le puse 2, E020, en la 20, ¿de acuerdo? Sí. Una instrucción después, control C, control V, vamos a ponerla aquí, es la dirección 20. Es la dirección 22. ¿Por qué la 22? Porque recordarán, esto va a llevar un código de operación y además es un offset, entonces se ocupan dos direcciones, la 20 y la 21. Y en la 22 estaría la siguiente instrucción que va a ser lo que se ejecute despuesito de esto. Ujú. Y imaginen que este es un LDA, que está en modo inmediato y que carga un 60. ¿Ok? Sí. Simón. Este código que tiene la etiqueta lo vamos a colocar entonces en otra dirección de memoria. Este se encuentra ahora entonces acá en un espacio de memoria diferente, al final de donde estaba el programa principal, este de aquí. Entonces ahora esto se encuentra en la dirección E100. ¿Ok? Ujú. Perverso. Y el fin de su rutina, la verdad es que no me interesa dónde esté, pero nada más para que no haya confusiones, lo vamos a poner en la E1FF. O sea, hace que hay un chingo de instrucciones entre el programa de la subrutina y el inicio y el fin. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sale. Entonces, BSR lo que hace es modificar al contador de programas. Entonces, el contador de programas va a ser igual a lo que tiene el contador de programas más el offset. Se hace exactamente igual lo que veíamos del brinco. O sea, esto hace un brinco a la etiqueta. Pero a diferencia de hacer el otro, y lo dejo en suspenso porque nos queda menos de un minuto, vamos a necesitar del stack pointer para poder explicar la otra parte. Entonces, nos queda un minuto, nos vamos a desconectar, nos volvemos a conectar para continuar con esta parte. ¿Sale? Sale. Chido. Ahorita nos vemos entonces. Mira, ya se puso Luis Mario Muñoz Ramírez. Sorry. Ahí estamos. Ahí van, ahí van. Sí, ven, nos vamos 18. En lo que van llegando los otros, déjenme ir poniendo acá otro cuadrito. ¿Y cómo le van sufriendo con el calor, Pues ahorita anda lloviendo por acá, profe, en Zamora, ¿en serio? Michoacán. ¿En serio? ¿Me lo juras? Acá en Zamora, Michoacán, sí. ¿Cómo crees? Órale. Pero fíjese que no ha llovido mucho, nomás como que, bueno, el otro día nomás chispeó y ahorita como que se vino fuerte, pero quién sabe, luego nomás amenaza y ni cae. Órale. Pues aquí en Guadalajara se supone que hoy tenemos pronóstico de lluvia de más del 40%, ¿verdad? Pero pues no se ve ni por dónde. Pero el otro día estaba viendo un video que se inundó, ¿no? Ahí en la estación de San Juan. ¿De San Juan? ¿De San Juan de Dios o de cuál? Sí. La estación del metro, pues. Según, pues, Sí, quién sí. sabe. Órale. SAS, creo que ya estamos, ¿no? Estamos 22 según San Yo.
Entonces, regresamos a este rollo y decía yo que para poder hacer entonces la otra parte de la instrucción BCR es que necesitamos una zona de memoria y esta zona de memoria va a ser RAM. Entonces vamos a tener aquí un pedacito de memoria RAM. Acuérdense que la memoria RAM está en el mismo lugar donde está la memoria del micro, es decir, todo es un solo mapa de memoria, pues, pero ahorita lo voy a separar solamente para que lo podamos entender. Entonces, esta es la memoria RAM y la memoria RAM, recordarán cuando hacíamos la explicación del stack pointer, siempre está apuntando a memoria RAM y siempre está apuntando a la última localidad de memoria RAM. Entonces, aquí está el stack, que en el manual, en la instrucción aparece como SP, por eso es que tiene lo de SP igual a SP más 2, etcétera. Entonces aparece como SP. Entonces el stack en este momento, o el SP, lo tenemos aquí abajo, y está apuntando a la última localidad de memoria RAM disponible, que sería esta, ¿ok? En esta última localidad de memoria disponible, es donde vamos a almacenar el lugar en donde se encuentre el contador de programas. O sea, hace que lo siguiente que hace la instrucción BCR es, y aguanten el corte porque como que se desconectaron dos y como que están pidiendo conectarse. Es guardar el PC en donde apunte SP. Entonces, el stack pointer en el contador de programas en este momento está apuntando a la E022 porque la instrucción que se está ejecutando es la del BCR. Y entonces, lo que va a guardar en el stack, aquí en este cuadrito, ahora sí, de la última localidad de memoria, lo que va a guardar es el E0 y después el 22. Aquí. De manera entonces que el stack pointer va a recorrerse y va a terminar, después de ejecutar la instrucción BCR, 2 localidades arriba de la localidad donde empezó. Y va a terminar por aquí. A ver, profe, ¿puede repetir eso? Eso no lo entendí Sí. bien. Simón, va de nuevo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es PC igual a PC más offset, brinco, pum. ¿Ok? Sí. Y el PC, antes de que cambie de valor, está apuntando en este instante a la E022. Entonces, para saber a dónde voy a tener que regresar, voy a guardar el E022 en donde esté apuntando el stack. El stack es el amigo genial que tienes a la mano para decirte qué tarea tienes que hacer. Y este güey te dice, ¿sabes qué? La tarea que vas a tener que hacer es la E022. Y te lo notifica el último día cuando ya la tienes que llevar. Ok. Entonces, listo. Te informó que la tarea E022 te hace falta. Y aquí te la guarda y te dice, güey, acuérdate que la tienes que hacer y hoy es el último día. Entonces, agarró y la guardó aquí. Y él se recorrió para poder guardar y revisar a ver si Arias no te había dejado otra presentación que leer y meterte la E023 ahí. Cosa que no sucedió y entonces te dejó ahí nada más en la E022 esperando a ver si no llego yo y te deja otra práctica. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. A ver, entonces, espérenme, déjame ver. Va a apuntar de la E022 y luego la va a guardar arriba de ese. Fíjate, otra vez, está apuntando a la dirección de RAM. La RAM no está en las E0, ¿estás de acuerdo? Está guardándose acá en la dirección 0060, 0070. De hecho, Ok. esta localidad de memoria es la voy a poner en hexadecimal, 25F. Entonces, en la 25F se guardó el E0. Sí. En la 25E se guardó el 22. Y el stack pointer está apuntando a la 25D. Entonces, él está apuntando acá arriba, esperando por si llegara a haber alguna otra subrutina. En este caso, no hay ninguna otra subrutina, entonces el contador de programa se modifica
brinco para acá, empiezo a ejecutar todo lo que encuentre por acá, porque el contador de programas ya está de este lado, ya está en la E100, y entonces empieza a hacerse todo esto. Tun. Llego a la E1FF, encuentro el retorno de subrutina, y el retorno de subrutina va a ir a decirle, a ver, stack, ¿dónde estás? Aquí. Oye, güey, ¿hay algo de tarea que tenga que hacer? Sí, la tarea se quedó en la E022. Ok. Y entonces saca estos dos datos, el E022, se lo coloca al contador de programas y hace que de venir aquí se venga para acá. De manera entonces que RTS también funciona como en dos pedazos. Obtiene del stack el dato de la dirección donde debe regresar. Y pone en el PC el valor que tenga el stack pointer. ¿Se entiende eso? Sí. Ese es el funcionamiento entonces de las subrutinas por parte del micro. Así es de la forma en la que él se recuerda que voy a hacer el brinco para acá y luego tengo que regresar exactamente aquí. ¿Ok? Ok. Ahora, vamos complicando el escenario, porque ustedes decían hace rato, oiga, profe, pero ¿puedo tener entonces una subrutina dentro de otra subrutina? ¿Quién dijo Y eso? la respuesta es sí. Tu El padre, mexicano. güey. El michoacano. Entonces imaginen que aquí ponemos algo que diga BCR a su rutina 2. ¿Sí se entiende? Y lo que va a hacer entonces ahora el flujo del programa es que brinco aquí, llego aquí, y cuando llego a esta, ahora me encuentro con un brinca a otra subrutina, que es esta de acá abajo. De manera que voy a ir de aquí a acá. Ah, qué pinche me quedó esa madre, pero bueno. No me convence, pero bueno, a ver ahorita cómo lo arreglo. A ver si por el otro lado. Está difícil manejar esas flechitas, profe. Sí, ya sé, es una... Y yo que no soy marketer, pues más difícil, o sea. Yo veo que hay gente que tiene una habilidad bárbara, hasta se lo sabe con comandos y lo mueve súper chingón y tú dices, ay güey, yo con el mouse y no doy una. El área Es que creo que le tiene que mover el puntito naranja que tiene ahí. Según yo eran las crucetas para cambiarle la dirección. Ándale, pero cambió todo. En fin, déjenlo pongo con mi super lapicito, y entonces la idea es que va a venirse de aquí a acá. Y entonces va a ejecutar todo esto que está aquí. Llego al RTS y me voy a retornar acá. Continúo con el programa y entonces ahora regreso de este lado. ¿Sí me doy a entender? Sí. Sí, regresa arriba para sí. Sí, regresa arriba. Déjenme. Vamos regresándola arriba. Para que regrese donde deba de regresar. Y se viene para acá. ¡Tarán! ¿Ok? Entonces típicamente fue brincas para acá, llegas a la etiqueta, encuentras la otra subrutina, brincas para acá, continúas con la etiqueta, encuentras RTS, retornas hacia acá, encuentras RTS y regresas a la anterior. ¿Se entendió? Sí, no Sí. Chido, Yo- porque sí, a ver. Yo nomás la duda que Venga. tengo, profe. No brinca de la subrutina 2, por ejemplo, directamente al programa, sino que tiene que regresar a la anterior, a la Sí. etiqueta anterior. Correcto, tiene que Ok, regresar ok. a la anterior. O sea, la 2 está dentro de la de etiqueta, entonces tengo que regresar a etiqueta y ya que termine de hacer etiqueta puedo regresar al programa principal. Ah, ok, ya. O sea que en código, por ejemplo, tendría que poner la otra etiqueta antes de que finalice el retorno de mi primera etiqueta. Así es. Ah, ok.
Ahora vamos complicándole el asunto un poquito más. Si ese ya se veía mafufo y suena, no se la creo. Ahora vamos haciendo que vamos a quitar las flechitas estas para que no estorben y ayuden mejor para la explicación. Y agarro mejor mi lapicito. Y entonces, imaginen que la llamada a subrutina no es a subrutina, sino etiqueta. Ok. Entonces, yo con esta brinco aquí. ¿Están de acuerdo? Llego a BCR etiqueta y entonces vuelvo a brincar aquí. Y esta vuelve a hacer que brinque aquí. ¿Como recursivo? Ujú. Y esta vuelve a hacer que brinque aquí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Recursividad? Es un bucle. ¿Recursividad? Estoy haciendo un super bucle ahí. El problema es que cada vez que mando llamar a una subrutina, guardo datos en RAM. ¿Recuerdan? Se vaya. Se va a llenar. Y entonces, si no retorno en algún momento, se me va a llenar la memoria y voy a tener algo denominado volcado de pila. Se me acabó la RAM, le di la vuelta a lo que tenía disponible por el stack pointer, se terminó y estoy encimando datos. Y si encimo datos, ya luego ya no voy a saber quién debe de regresar a dónde. ¿Me doy a entender? Sí. Esto que acabamos de hacer se llama recursividad. La recursividad es una manera muy poderosa para hacer ciclos, sobre todo ciclos rápidos y ciclos de cosas que necesito hacer muchas veces. Como pudiera ser el ejemplo de ahorita que están haciendo el programa de las sumas sucesivas. Pero si no controlas bien cuántas sumas sucesivas vas a hacer, es muy probable que acabes con un programa que te consuma de RAM y se te agote y se te volque la pila. Y si se te volca la pila, normalmente lo que va a pasar es ver una pantalla azul. Eso pasa en Windows. En el micro no hay pantalla azul. Lo que va a pasar es que se resetee. ¿Sí me di a entender? Ujú. Sí. Pero eso no quiere decir que la recursividad sea mala y que esto no se deba de hacer. Esto es muy bueno. Nomás hay que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. Porque si lo haces mal, te va a explotar y no hay forma de que te explote fácil. O sea, te va a explotar, se va a resetear el micro y es más, a veces no hay forma ni cómo de debuguear el problema porque están entrando tantas veces a sí mismo que pareciera que no está haciendo la primera. ¿Sí me entienden? Y eso es complicado, pues. Entonces, recomendación, nunca hagan la recursividad hasta que ya estén seguros que la parte de lo que debe de hacer en lo recursivo, estén seguros que funciona. Y nada más falte repetirlo muchas veces, que es lo que hicimos al llamarla una y otra vez. Y no hay un método, profe, por ejemplo, en las máquinas de estados que hacías Mealy o Moore, ¿no hay un método para recursividad? Sí existe porque al final del día, si hablamos de que podemos saber cómo está afectándose la entrada, pues yo ya sé en qué momento va a cambiarle el siguiente estado, ¿no? Y por lo tanto salir de la máquina. Entonces sí se puede, sí es válido, sí es fácil de hacerlo. El problema es que a veces uno no entra, cuando lo estás escribiendo, no te queda claro dónde chingados es donde estás controlando cuántas veces estás en el bucle o en qué estado estás de la máquina. Y es probable que puedas perderte y se te agote la memoria. Si pasa en Windows, ¿ustedes creen que no nos pase a nosotros? O sea, No, sí. la neta es que es fácil que puedas equivocarte en estas cosas, ¿no? Y el problema es que llegan y lo quieres debuguear y no puedes porque de repente le das clic, 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 clic y ¡pum! Truena todo, ¿no? Sí, no, sí está bien. Entonces, ahorita yo les recomendaría, no hagamos subrutinas recursivas, todas las subrutinas que tengan un inicio y fin nada más. Si la necesitas llamar, mándala a llamar dentro de otra, pero no hagas la que sea hacia sí misma, porque ahorita puede ser que eso conlleve a que te equivoques. Ok. Ok. Sale. Y entonces, profe, en el stack pointer, Sí. cuando hay una
subrutina dentro de otra subrutina, ya quedó ahí, ahí almacenado, ahí está la otra dirección. Así es. Okay. Y esto va a ir creciendo, 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 creciendo hasta que se te agote y ¡pum! Ok, sí. Entonces, algunas veces me han preguntado siempre, ¿cuántas subrutinas puedo llamar dentro de otra subrutina? Pues las que tengas hasta que se te agote la RAM. Tienes, en este caso, los aproximadamente, ¿qué les gusta? 60, 6 por 4. Sí, o sea, el 25F, pero no vamos a usar todo. Ponle que reservas un espacio para el stack y la otra la vamos a tener que utilizar para variables, ¿no? O sea, ahorita todo, por ejemplo, decíamos, súmale lo de la 70 con la 60 y lo guardas en la 80. Entonces acabas usando localidades de RAM. Entonces, deberíamos de alguna manera no agotar esa zona de stack. Normalmente se recomienda dejar 64 bytes. Eso es lo que normalmente recomendamos. Pero pues todo dependerá del problema a atacar, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuántas? Yo diría, si necesitas anidar 8 subrutinas, la neta es que ya le estás cagando. O sea, ya estás haciendo todo demasiado hecho pedacitos, cuando en realidad todo lo podrías hacer nada más con uno solo. ¿Sí está claro? Sí, 8 es el máximo. Sí, y insisto, y es un número así con dedo, o sea, me lo aventé de dedazo, ¿no? O sea, de experiencia, no tanto que ese sea el que debe de tener el micro. Es porque, imagínate una subrutina que está dentro de otra, que está dentro de otra, y que está dentro de otra. O sea, 8 veces una dentro de otra, ya está de hueva nada más de buguear eso. Okay. No te ocupa eso, cortar y yo te ayudo a decir qué es lo que está mal. Apaga tu micro, güey. Dale. A nadie le interesa tu conversación, apágalo. Ojete. Ya lo cambiamos, ¿no? Ya, porque creo que no se había dado cuenta. Ok, vamos a explicar la otra parte antes de que se nos acabe el tiempo. Vamos a empezar a la siguiente. Entonces, lo siguiente es hablar de un módulo. Hablamos de subrutinas. ¿Qué es un módulo? Un módulo es una especie de subrutina que tiene paso de parámetros a través del stack pointer. El paso de parámetros, estamos hablando de que en lugar de utilizar el acumulador que ahorita usábamos, recordarán, no voy a usar el acumulador, voy a utilizar al stack pointer. Entonces, el stack pointer voy a tener que reservar un espacio para poder utilizarlo como variable de entrada. Para hacerlo, voy a necesitar utilizar ciertas instrucciones nuevas que tiene el micro. Y esas son push y pull. Este push, bueno, le voy a poner cómo es la... Entonces, push accumulator lo que hace es guarda el acumulador en donde apunta el stack. Y pull es saca un dato del stack y lo mete en el acumulador. ¿Se entiende las dos? Sí. Déjenme regresar a mi super... Tenemos este de aquí. Quiero meter un dato acá. Si yo hago push, el acumulador, lo que va a hacer es guardar el acumulador aquí. ¿Se entiende? Sí. Dejen ver si me lo puedo llevar de aquí a acá. No creo, pero pues todo es posible. Aquí está. Y entonces,
vamos a hacer aquí un push. Y cuando hacemos push A, y aquí no le puse cómo se llama la otra, ¿verdad? Se llama pull A. Entonces, cuando digo push A, imagínense que este es el 0F. Decimos que el acumulador es igual a 0F. En el momento que haces push, el stack estaba apuntando aquí y aquí va a quedar el 0F. Vamos. Si me deja, ¿va? Como que lo borré. Como que lo borré. Vamos poniendo este acá. Y entonces este va a ser el 0F. ¿Ok? Y si yo hago pull, lo que voy a hacer es sacar de donde está el stack hacia el acumulador. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora, me regreso a mi código. Esta era subrutina. Si lo quiero hacer que diga yo, lo quiero hacer módulo, entonces lo que tendría que hacer es que aquí voy a respaldar al acumulador. Le voy a decir push A. Y cuando salga de la subrutina, que sería aquí, voy a hacer pull A. ¿Me doy a entender? Con push guardé lo que tiene el acumulador en el stack para poder utilizar aquí el acumulador como se me dé mi gana. En el stack está reservado el acumulador para que no se pierda lo que pueda tener. Y cuando salga de aquí, el acumulador entonces lo recupero y ya no se perdió nada de lo que tenía anteriormente. Ok. Está bueno. Entonces, nada más, imagínenselo pues, de que yo puedo hacer push y pull dentro del programa a lo largo de la subrutina. O sea, aquí puedo volver a hacer otro push, tantas push como necesite como paso de parámetros. ¿Se entiende? ¿Otra vez cómo? Yo puedo poner tantos push como necesite, o sea, tantas variables que yo quiera respaldar. O sea, puedo respaldar el acumulador, el registro H, el registro X. Lo que no puedes respaldar es el stack. Ok. Y la idea es el mismo programa, nada más con push y pull alrededor para cuidar los valores del acumulador y que no se pierdan la información. Ok. Es como estar moviendo de una variable a otra, ¿no, profe? Y después al final en la principal le volvemos a retornar el valor que hayamos usado. Simón, la idea es respaldar y luego usar. ¿Y en qué dirección quedan almacenados esos? En RAM y depende de dónde esté el stack en ese momento. Ok. En el caso que estábamos haciéndolo, aquí quedaría lo de las 70. Sí está claro, ¿verdad? Sí. Porque No, sé primero... que tener... Sí. Nomás hay que tener... Bueno, tener cuidado porque el stack pointer puede tener un dato mayor, ¿no? Que los 8 bits que tiene el acumulador. Entonces... No, siempre es de 8, o sea, siempre lo que puedes guardar son 8, no hay bronca. Si se fijaron, cuando hicimos lo del BCR, escribes uno, se incrementa, hacemos otro, se incrementa, hacemos otro, se incrementa, y siempre va guardando de 8 en 8. Ok. Sí. Muy bien. Perfecto, entonces, lo que vamos a hacer ahora es, les voy a dejar como tarea y como práctica, es que vamos a hacer un programa. Profe, ¿puede regresar a la de push y pull? Ahí.
Listo. Gracias. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer como programa es realizar un programa que sea capaz de ordenar una lista de datos de la memoria. Para hacer esto, les voy a pedir que busquen el código de ordenamiento de burbuja. Ese es un algoritmo que te permite tomar los datos para acomodarlos. O sea, imagínense que vamos a tener, ustedes pueden decidir a partir de qué memoria pueden trabajar, cómo lo pueden agarrar. No me voy a meter en eso porque ya de por sí es complicado hacer el algoritmo de burbuja, que ponerle alguna restricción extra sería como matarlos a que se vuelva muy difícil. Entonces, imaginen una zona de memoria, la 60, la 61, la 62. Lo que sí va a tener el programa es que tendríamos que decirle en algún lado, lo voy a poner ahorita aquí como la 100, pero en la 100 le vamos a decir el número de datos a ordenar. Y puede ser la localidad fija, la que ustedes quieran, donde siempre ordenen los mismos en este momento. Y entonces, imaginen la 60, que es donde siempre ordenan. En la 100 les dice cuántos van a ordenar. Y entonces aquí le pongo 4, no sé, 10, 5, 1, ¿no? Y quiero ordenar, decíamos que incapaz de ordenar los datos de memoria. El método de burbuja permite ordenar de dos formas, de mayor a menor y de menor a mayor. Ordenen como ustedes quieran, porque insisto, como se los estoy dejando para que lo busquen, no me importa si lo acaban ordenando de menor a mayor o de mayor a menor, el que se les haga más sencillo. Lo que hace el algoritmo en pocas palabras es agarrar el dato, por ejemplo, agarro el 60 y lo comparo contra el 61. Si voy a ordenar de mayor a menor, veo contra el 4 y digo, ah, sí, este va primero, entonces este es mayor. Y pone el 10 ahí y switchea y pone el 4 en la otra localidad. Vuelve a agarrar ahora el 10 y lo vuelve a comparar. ¿Es mayor que 4? Sí. ¿Es mayor que 5? Sí. ¿Es mayor que 1? Sí. ¿Ya terminé de ordenar todo? Sí. Ok, ese es su lugar. Y me voy con el siguiente dato, que en este caso es el 4. ¿El 4 es mayor que el 5? No. Entonces, lo que voy a hacer en el siguiente paso es que ya tendría el 10. Aquí quedó el 5. Y ahora voy a agarrar el 5. ¿Es mayor que el 4? Sí. ¿Es mayor que el 1? Sí. Ok, ya quedó el 5. Y por último, va y agarra el 4, ¿no? Otra vez, ¿el 4 es mayor que el 1? Sí. ¿Hay otro que buscar? No. Entonces ya nomás me queda el 4 y el 1 y quedó ordenada la tabla. ¿Se entiende cómo lo hace? Sí. Un requerimiento que vamos a tener es que esto quede como subrutina. O sea, el programa lo van a hacer primero como programa, pero esto después se va a volver una subrutina. Si lo quieren hacer módulo, está bien. Pero como van a necesitar del stack para poder intercambiar datos, van a ver, por lo que les van a explicar en el ordenamiento de burbuja, no lo voy a pedir yo como módulo, lo voy a pedir solo como subrutina. Entonces vuelvo a repetir para que si no se entendió el algoritmo. Voy por la primera localidad y la comparo contra la segunda. ¿Esta es mayor que esta? No. Entonces switcheo y pongo el 10 arriba y el 4 abajo. Y luego otra vez vuelvo a empezar. El 10 ¿es mayor que el 4? Sí. ¿El 10 es mayor que el 5? Sí. ¿El 10 es mayor que el 1? Sí. Ok, perfecto. Ya ordené estos. Este es su lugar. Y me brinco a la siguiente localidad. La siguiente localidad era el 4. ¿El 4 es mayor que el 5? No. Entonces vuelvo a cambiarlos y pongo primero el 5, después el 4 y luego vuelvo a empezar. 5 es mayor que el 4, sí. 5 es mayor que el 1, sí. Ok, ya ordené el 5.
Y vuelvo a empezar, agarro el 4. ¿El 4 es mayor que el 1? Sí. ¿Hay otro que ordenar? No. Entonces queda acomodado 10, 5, 4 y 1. Profe, Sí. entonces lo que sería la subrutina nada más sería eso, el que compara, como quien dice. Sí. La Al cosa es inicio. que tienes que comparar muchos con muchos y lo tienes que repetir muchas veces. Y ahí es donde entra el que seguramente puede necesitar varias subrutinas para hacerlo. Y esta va a ser una gran subrutina grandota. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más? ¿Hay algún comando como para hacer flush del stack pointer? No, no hay. Ok. O sea, en este micro, no. Y otra pregunta, ¿es un buffer circular también o no? ¿Se puede hacer con un buffer circular? Sí. Ujú. Sí, sí se puede, sin problema. Ok. Para que puedan meter los datos más rápidamente, porque pues está de hueva a veces tener que meter todos los datos. O sea, dices, ay, sí, voy a meter 10 para probar y ahí te tardas una hora metiendo los 10 datos, ¿no? Podemos utilizar un comando que se llama FCB y pueden meter los datos así. FCB 4, FCB 10, FCB... Esto lo tendríamos que poner fuera del programa principal, ¿eh? Esto lo tendríamos que poner arriba del ORG. ¿Me doy a entender? Sí. Ok, y le van a poner la dirección donde quieren guardarlo. O sea, yo quiero que guarden en la 60. Entonces queda en la 60 guardado el 4, luego el 10, luego el 5 y luego el 1. O sea, hace que queda hasta la 63. Otro programa es Only, pero tenemos que poner el FCB. Te escuché entrecortado, Pelayo. ¿Me lo puedes repetir? Que esa parte del FCB, ¿dónde lo tenemos que poner? Arriba de donde está el programa principal. Ok. Arriba de donde están los ORGs de... Ya ves que tenemos en el programa un ORG ROM Start. Creo que sí, sí. Ok, arriba de ese es donde tendríamos que hacer la tabla. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo, profe, los interrupts, ¿a qué se refieren? Las interrupciones las vamos a ver la siguiente clase porque necesitamos primero ver las subrutinas para poder entender cómo funcionan y ya después ver una subrutina de interrupción. Ok. Entonces, por el momento nomás te diría que son eventos de hardware, nada que ver con los BCRs o con lo que acabamos de hacer ahorita. Ok. ¿Y existe el Code Warrior para Linux o alguna forma de correrlo en Linux o solo es para Windows? Mira, Code Warrior, así como tal, no lo tenemos soportado en Linux. Pero lo que sí puedes hacer si quieres utilizar Linux es bajar Eclipse para Linux, que eso sí existe, y buscar el GCC para S08, que también existe, no está soportado por NXP, pero sí funciona, sí existe y sí lo hay. Y agregarlo a Eclipse de Linux. Ok, entonces para intentarlo. Ajá, sí hay, nada más, insisto, no está soportado por NXP, no lo vas a encontrar en la página de NXP. Hay una página de los S08 como, ¿qué te diré? No soportada por NXP, pero por gente que le ha gustado mucho hacer esto y que es fanática de Linux. Y ya existe el compilador GCC para Linux. Ahora, el compilador que está ahí, hasta donde yo sé, nada más programa o nada más compila para C y no compila para ensamblador. El de ensamblador, si el de C está así como que muy... Ay, ¿qué te diré? Si el de C lo veo difícil porque no está soportado, el de ensamblador no lo he encontrado fácil de poder utilizar. No, si no para quedarme en Windows mejor, sí, es mucho problema, mejor no.
te diría, cálalo, si tú eres buen usuario de Linux y entiendes hacer las cosas mediante comandos y te sientes como un buen administrador de Linux, no vas a tener problema, pero si no, mejor ni le hagas. Ok. Bueno, gracias. Sas. Muy bien, ¿alguien más? ¿Nada? Sí, profe. ¿Es similar el método burbuja en C, C++ y Java? Sí, nada más hay que hacerlo en ensamblador. El algoritmo es lo mismo, los pasos son los mismos. Ok. Ujú. ¿Cuántas instrucciones, cuántos valores van a ser los que vamos a ordenar, profe? Hasta FF, porque no tenemos más memoria. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Nos queda un minutito. Se cuida. ¿Profe, lleva reporte de práctica o solo puro video? Video y el código, porfa. Ah, ok. Ujú. Muy bien. Si no hay dudas, entonces, nos vemos la siguiente semana. Creo que todavía tenemos clase la siguiente semana normal, es decir, que no caiga en día no hábil, porque nos tocaría el jueves 7 de mayo, entonces creo que no hay pedo. Y vemos, la práctica quedaría entonces ahorita para pensando en el segundo parcial, o sea que tendríamos hasta el 14 para poder entregar si es que no nos mueven las fechas. Si nos mueven las fechas, pues podemos ver si podemos dar más tiempo. ¿Les parece bien? Oiga, profe, la de la práctica pasada que dejó la semana pasada, Sí, se entrega esa semana, ¿verdad? correcto. Entonces, profe, nada más rápido, entonces, ¿cuántos, o sea, si solo será el FF, pero ¿cuántos números? 255, pero con que me lo prueben a mí con 10 es más que suficiente. O sea, no necesitamos ahí ver que se ordenen todos. Ok, bueno. ¿Va? Va. Muy bien. Pues cuídense, estamos viendo. No trabajen mucho, quédense en casa y nos estamos viendo la siguiente semana. Ya está, profe, gracias. Nos vemos, cuídense mucho. Luego, Hasta luego.